Hola, soy Victoria Cáceres, soy escritora, soy lectora. Hoy voy a leer un cuento de Cesare Pavese que se llama El Prado de los Muertos. La ventana desde donde se podía asistir a los crímenes daba sobre un amplio lugar herboso, encerrado al fondo de ciertas barracas de madera. Bajo la ventana corría un canal, de esos rebosantes pero lentos, que salen de debajo de las casas por una rejilla negra. En un tiempo el canal servía a los suicidas, pero ahora ya no hay más. De mañana se encontraba sobre el descampado, solitario, la víctima, tendida en la sangre, muerto a golpes o estrangulado. Daban pena las muchachas vestidas de colores, a veces elegantes. Había una sala de baile sobre la avenida, a 200 metros, con grandes pérgolas y juego de bochas. De allí venían esas muchachas. Venían también los hombres, deportistas, obreros, comerciantes, y terminaban casi siempre acuchillados. Desde el ventanuco, en las noches de luna, se veía perfectamente la escena. Una pareja daba vuelta a la esquina, hombre y mujer, o bien dos hombres, a veces hasta dos viejos, y costeando el canal avanzaban sobre el descampado con una inexplicable temeridad. Es que casi siempre discutían, o por el contrario se callaban, estaban absortos en el enojo, en el desesperarse, en tranquilizar al otro. Así ocurría que llegaran finalmente al prado bajo la luna, y aquí el imprevisto estorbo de la hierba los hacía alzar la cabeza y mirar alrededor. Sus palabras sonaban límpidas en la noche. Casi nunca eran gritos o rugidos histéricos y cavernosos. Hablaban en cambio con una sombra de cansancio, como si aquellas cosas las hubieran ya dicho y redicho hasta el infinito, y se tratase ahora de recapitular para concluir. Este intercambio de ideas antes del crimen ocurría siempre. Quizás en el pasado, sobre el descampado desierto, se habían agredido desconocidos, pero ahora no ocurría desde hace tiempo. Por otra parte, ¿cómo tender emboscadas en aquella esquina muerta donde no pasaba nunca nadie? No, allí se iba entre iguales, como de paseo. Se apostaría que a la víctima, cuando lanzaba un grito sofocado como un gemido, y las raras veces que quedaba después sobre la hierba agonizando y debatiéndose todavía, se le deslizaba en la mente el pensamiento de haber sabido siempre que terminaría así. Ni faltaba el asesino que, realizado el hecho, se detenía resoluto a mirar el cielo, el horizonte bajo. Probablemente se preguntaba cuál sería el aspecto del descampado con día claro e intentaba despojar a la escena de su horror lunar, imaginarla como un lugar cualquiera bajo el sol, encuadrado en el fondo por colinas como toda la ciudad. Eran aquellos los momentos en que llegaba de encima de las casas un clamor de orquesta o un chocar de bochas. Entonces el asesino escapaba. Escapaba y desaparecía. No se sabía más dónde. Muchos probablemente volvían a la sala de baile, sosegando el paso a medida que se acercaban y echando una rápida ojeada en el gran espejo de la entrada. Una vez hubo uno que atravesó el camino y vino a lavarse las manos en el agua del canal, pero fue uno solo. La víctima quedaba bajo la luna hasta la mañana. Mirando desde el ventanuco en la noche, ¿quién podía saber de sus manchas cárdenas o del lazo de sangre? Esas cosas iban a existir a la mañana. Ahora los minutos pasaban tranquilos. La orquesta había terminado desde hace un rato y también la pasión, los intereses, el furor, que por un instante habían colmado la noche, se habían diluido, como los vapores al despuntar la luna. Ni siquiera hacía frío. Había solamente una persona que en toda la noche sentía en los huesos un poco de hielo, y esa persona había escapado. La víctima reposaba en paz. Una noche fueron dos. Vino un tal con una muchacha y la sofocó. Después de media hora de luna, desembocaron en la esquina un par de hombres ancianos, un poco bamboleantes, que estuvieron a punto de caer en el canal. Pero los ebrios saben lo que quieren. Pisaron el prado reprochándose una antigua villanía.
A 2 pasos de la primera víctima se sintió un suspiro ronco y uno de los dos quedó en pie, limpiándose el cuchillo en los pantalones. Después se fue bajo la luna. No parecía que valiese la pena seguir esperando. Por aquella noche todo había terminado. ¿Quién no hubiera estado antes no habría reconocido nunca los 2 montones oscuros tendidos juntos e inmóviles? Era bien entrada la noche, el agua borboteaba en el canal, la luna reinaba sola. Fue entonces cuando un murmullo ronco, el ventanuco era alto, ¿era posible que desde allí se sintiese? Llenó toda la noche. Decía: «Mujer, ¿estamos lejos de casa?». Y la voz de ella: «Demos todavía una vuelta, después debo escapar». El diálogo cesó. Era evidente que los dos no tenían otra cosa que decirse y callaron en paz. Pero poco después, la muchacha insistió: «Volveremos mañana y estaremos nosotros solos». «¿Qué quieres decir? ¿Que no soporto el camino?». Se sintió gimotear. «¿No tienes vergüenza de la luna? Mujer, ¿estamos lejos de casa?». Ahora hablaban, cada uno con su voz más sola, como convencido de que el otro no escuchaba, como si escuchase la luna. Era noche avanzada y comenzaban a pasar nubes frente a la luna, escondiendo el descampado, las barrancas, todas las cosas. Daba pena pensar que los 2 muertos se esforzaban tan inútilmente. Pero un poco a la vuelta las voces se amenguaron y bajo un nubarrón más grande que los otros callaron definitivamente.